Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar entonces. Vamos a empezar a compartirles información sobre este producto que realmente está siendo revolucionario en el mundo, ya que hay 38 países que están teniendo grandes experiencias en todo lo que tiene que ver con campos o materia viva, ¿no? Es decir, en todo aquel ente vivo que contenga átomos en donde se generan reordenamientos y esto conlleva a encontrar una coherencia, una armonía, beneficios, mejorar calidad de vida, estilo de vida, ¿no? Y reencontrarse con el bienestar. Y en todas las áreas, no solo en las personas, sino también en los animales, en las plantas, en los alimentos, en el agua. Justamente algo que es muy preciado es conservar la energía vital, o aquello que también conocemos como prana o chi, y que establecen campos electromagnéticos que se desordenan muy fácilmente hoy en día debido a la gran contaminación, la gran manipulación, el estrés, las radiaciones y demás. Esto hace que constantemente estemos expuestos a desórdenes, por ende nuestros átomos, nuestras moléculas, nuestras células empiezan a reaccionar de maneras indebidas y esto conlleva a futuros desórdenes, enfermedades, afecciones, síntomas y demás. Por lo cual, este accesorio ha llegado en un momento de la vida, digo, ¿no? En esta situación a nivel mundial a generar justamente una reestructuración en el campo electromagnético y no solo de, como les decía, a nivel individual, sino a nivel mundial, porque es necesario que esto suceda en momentos en los que la frecuencia está ascendiendo, está subiendo, están habiendo modificaciones en todos los aspectos y en todos los campos. Este accesorio se llama Numicar, es un accesorio de origen alemán, de tecnología alemana, que hoy en día se encuentra comercializándose por una compañía que tiene sus oficinas en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Esta compañía se llama Numinow, que significa mi nuevo yo ahora, ¿sí? El principal accesorio con el que empezamos a tener grandes experiencias fue el que se ve en imagen, que es una especie de tarjeta, ¿no? Que es un accesorio cuántico, le llamamos. Antes le decíamos tarjeta magnética, luego comprendiendo que no tiene magnetos, esto generaba ciertas menciones, ciertas descripciones que no eran correctas, ¿no? Porque lo que sucede es una restauración del campo electromagnético, pero no porque contenga magnetos en sí, sino a nivel frecuencial. Entonces, a partir de ese momento se empezó a describir como un accesorio de tecnología cuántica que fue creado originalmente en Alemania, quienes tienen la patente de este diseño de circuitos y que hace 4 años atrás fue sacado al mundo con la intención de que llegue a la mayor cantidad de personas, ¿no? Personas y seres. Entonces, vamos a la siguiente, en donde podemos ver un poquito cómo está conceptualizado, es decir, cómo está diseñado este accesorio. Es muy sencillo, es chiquito, es liviano, ¿sí? Es práctico de llevar. Prácticamente la mayoría de nosotros lo llevamos colgando o en un bolsillo o donde quede cómodo y ya vamos a ver las aplicaciones en dónde son más efectivas, dónde tienen mayores resultados y demás, pero simplemente con tenerlo sucede lo que el mecanismo de acción que tiene, ¿no? Bueno, es un accesorio que es considerado auxiliar o complementario. No reemplaza absolutamente ningún tratamiento. Voy a ir silenciando, disculpen, o los que tienen el micrófono abierto, si me acompañan a silenciar para que no haya ruidos de fondo. Entonces, este accesorio es de uso complementario, es decir, no reemplaza ninguna medicina, ninguna terapia, ni nada por el estilo, y lo podemos utilizar de manera paralela, de manera complementaria. Está conceptualizado con tecnología cuántica, es un circuito
que, como tengo abierto uno, se los voy a mostrar para que lo puedan visualizar, ¿sí? Este circuito que se ve en la pantalla es como si fuese una viborita en donde tiene en el centro estos corchetes que le llamamos antenas, que en realidad se llaman microtrips, así es denominado. Son antenas resonantes que lo que hacen es captar frecuencias y emitir frecuencias amplificadas. En el interior, en el centro, se puede ver un puntito negro que es donde se encuentra una combinación de minerales que aportan los beneficios de la ionización negativa. La ionización negativa fue demostrada hace ya muchísimo tiempo, muchos años, hasta reconocida por la Organización Mundial de la Salud, ya que los iones negativos justamente traen grandes beneficios en la salud, principalmente la estabilidad, desde las células a la totalidad del ser, porque normalmente lo que sucede es que la exposición a iones positivos que son inestables, que generan radicales libres, estrés oxidativo, son los que generan o los que causan todo tipo de desorden, afección, daño a nivel celular, disminuyen la oxigenación, disminuyen el rendimiento físico, la estabilidad, la fuerza, el equilibrio, la resistencia. Por eso es que exponernos a iones negativos ayudan a estabilizar desde las membranas celulares a nuestros tejidos, nuestra función cardiorrespiratoria, por ejemplo. Antes los médicos mandaban a las personas con problemas respiratorios a vivir a la montaña, a vivir a un bosque. ¿Por qué? Porque justamente en estos lugares, en donde hay bosques, donde hay cascadas, donde hay agua, donde se preserva la naturaleza, predomina mayor cantidad de minerales y de iones negativos que lo que hacen es generar mayor oxigenación, mayor vitalidad, esa sensación de bienestar, un descanso que es mejor. Entonces, las personas experimentaban un cambio en su vida realmente muy importante. Lo mismo sucede cuando nos sumergimos al mar debido a la mineralización que tiene y notamos, por ejemplo, que acelera la cicatrización. Lo mismo sucede cuando nos exponemos al accesorio, porque básicamente la conjunción de minerales con una frecuencia vibratoria elevada que aporta este circuito de tecnología cuántica que es nanométrico, ¿sí? Es decir, el circuito que ustedes están viendo se ensambla a otro circuito que no lo podemos ver, pero que es circular y genera una oscilación constante entre ambos circuitos, amplificando frecuencias, amplificando ondas. Es decir, que si de base tengo una frecuencia vibratoria que oscila aproximadamente en 8.000 unidades Bobis, que es lo normal y esperable en todas las personas saludables, cuando me expongo al accesorio llego hasta 300.000 unidades Bobis con solo portarlo nada más, y esto hace que se eleve la frecuencia, que se amplifique el campo, que genere un reordenamiento, un efecto que es realmente impactante, rápido, muy interesante. Ahora vamos a ver los resultados de la exposición al accesorio y las comprobaciones que hemos tenido. Pero básicamente podemos mencionar que el mecanismo de acción está integrado entre el efecto de la ionización negativa y el efecto de la tecnología cuántica generando resonancias amplificadas, es decir, frecuencias amplificadas. No contiene sistemas eléctricos, ni pilas, ni baterías, ni magnetos, ni componentes radioactivos. Es un circuito que es electrónico, es decir, la imagen que están viendo es todo lo que contiene. Solo en ese interior de la línea plateada hay un cordoncito de cobre que es uno de los mejores conductores, e inclusive los elementos que predominan en el circuito son el silicio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el zinc. Esos son los principales elementos que contiene, y la frecuencia a la que trabaja es por encima del nivel de la frecuencia a la que vibra la Tierra, es decir, por encima de 480 Hz.
Es tan amplia la frecuencia que depende básicamente a qué nosotros le damos lugar a ingresar o a conectar, a sintonizar, porque varía desde esos 480 a prácticamente 3000 hercios, con lo cual son frecuencias que son realmente muy elevadas, que ni siquiera corresponden a este plano tridimensional. ¿Cómo funciona este accesorio? Es muy sencillo. En la medida que se va acercando el accesorio a cualquier ente vivo, es decir, que contenga un campo energético, que contenga átomos con sus órbitas de electrones generando este campo, va a emitir esta frecuencia resonante. A menos de 50 centímetros esto ya sucede y se amplifica el campo de base. Siempre es necesario que esté en contacto con cualquier ente vivo. Es decir, no es que porque lo ponga contra la pared va a generar esta frecuencia en toda la casa, sino que necesita estar en contacto con una materia viva para amplificar la materia en la que se conecta, ¿sí? Hoy en día, realmente los estudios, los avances, las comprobaciones, los resultados son muy grandes e importantes respecto a lo que es la mecánica cuántica. Hace desde 1900 en adelante que contamos con las nuevas leyes, con comprobaciones al respecto, en donde empieza a sumergirse el mundo de la ciencia o poner el foco en lo que es la energía, entendiendo que la energía predomina por sobre la materia y que es capaz de transformar cualquier materia. Es decir, que todo ese campo que era desconocido, que es sutil, que no es sensorial, que no lo podemos tocar, que no lo podemos ver, pero que existe, es el principal condicionante para el desarrollo de cualquier materia, desde un átomo, el ADN, la célula, la totalidad del ser y de todo el planeta mismo que cuenta con su propio campo electromagnético. Bueno, esta es una imagen muy, para que nos quede visualmente, en donde una célula se desarrolla de manera óptima, normal, con cierto potencial de membranas, con cierto campo electromagnético, pero que al estar expuestos constantemente a distintos factores, como vemos en la imagen, radiación ultravioleta, estrés oxidativo que viene de inflamaciones, de mala alimentación, de intoxicación, por ejemplo, hepática, intestinal, del tabaco, del alcohol, de radiaciones ionizantes, de las antenas, por ejemplo, celulares, los electrodomésticos como microondas, la misma computadora y el mismo celular, ¿sí? La contaminación ambiental, el estrés en general, los pensamientos negativos, generan permanentemente frecuencias que son desordenadas, que son bajas, que generan estrés oxidativo, por ende daño celular. Cuando acercamos el accesorio, inmediatamente empieza a despejar a través de este efecto de la ionización negativa y del intercambio de frecuencias el exceso de iones positivos de radicales libres, bajando el estrés oxidativo y devolviéndole a la célula su función original, su frecuencia original, con lo cual se depura, se desintoxica, se alcaliniza porque justamente regula el pH y a partir de entonces empieza un desarrollo correcto a nivel celular. Desde el descubrimiento de que el estrés oxidativo es el causante de todos los males, de las enfermedades, del origen del cáncer y demás, empezó la tendencia por bajar el estrés oxidativo con dietas antioxidantes, con dietas alcalinas, y a partir de entonces empezó justamente a ponerse el foco en restaurar básicamente la función celular, ¿no? Este accesorio en ese aspecto tiene un beneficio que es realmente maravilloso. Ahora vamos a ver algunos resultados. ¿Saben qué me estoy dando cuenta en el medio de la presentación? Que nunca me presenté. ¿Quién soy? ni nada por el estilo. Deben decir, ¿y qué hace? Bueno, lo que pasa es que empecé hablando sola de repente para no hacerles perder el tiempo, pero desde hace 4 años me encuentro investigando justamente estos
resultados, estos beneficios, porque me he encontrado con este accesorio de una manera causal en mi vida, digo, como todo lo que sucede en la vida de todos. Yo soy médica, ¿no? De profesión, médica tradicional, y me he especializado en varias terapias que son complementarias, que son alternativas, como la medicina ayurveda, la fitoterapia, el autoconocimiento, la biología total de los seres vivos y demás, para poder aplicar distintas terapias y de alguna manera integrar los conceptos y trabajar de una manera particular con cada quien, de acuerdo a lo que cada quien esté dispuesto a trabajar, ¿no? Entonces, comprendiendo cómo una visión distinta del ser, de la constitución, ¿no? del ser humano, llego a la importancia de este campo energético que predomina y que marca por sobre todo al campo físico, al emocional, al mental, que están todos de la mano, sin dudas, ¿no? Entonces, Pensaba lavar la escalera. voy a silenciar ahí el micrófono. Entonces, desde hace 4 años, cuando empieza a generarse un movimiento respecto de la necesidad de encontrar personas que avalen, que certifiquen, que comprueben, que experimenten este tipo este producto en particular, entonces me llaman a una reunión y me encuentro con este accesorio, y lo primero que fue es experimentarlo sobre mí misma en una herida. Se aceleró la cicatrización de la herida de una manera impresionante. En una hora mi herida había cambiado por completo. Y entonces a partir de ese momento dije, necesito que me den tiempo, porque si esto es lo que parece ser, realmente es algo que es revolucionario y que el mundo lo necesita. La cantidad de personas que lo habitamos, los animales, los alimentos, el agua. Entonces, desde ese momento me enfoqué a hacer investigaciones para descubrir estos resultados. No había demasiada información, ni siquiera sabía exactamente cómo estaba realizado el accesorio, cómo era ese circuito, qué minerales tenían. Solo sabía algunos beneficios y dije, bueno, si esto realmente ioniza, si restaura, si genera modificaciones en el agua, si genera, entonces lo tengo que demostrar. Esto se debe poder ver, ¿no? Y empezar a demostrar que todo lo que trabaja en ese campo energético es capaz de generar un cambio inmediato en el campo físico, ¿no? Entonces empecé a hacer pruebas de todo tipo, y ahora vamos a ver justamente algunas de las pruebas que realicé con los resultados, para que podamos empezar a objetivar, o poder más bien visibilizar esos resultados en lo sutil, que nadie nos lo muestra, ¿no? Porque es simplemente a través de sensaciones, a través de sentires, que uno puede decir, me está pasando esto, sentí aquello, sentí lo otro, ¿no? Que son más bien sensaciones o cambios en la calidad de vida en el día a día. Es importante comprender que el accesorio no trabaja por enfermedad, sino que lo hace a través de niveles subatómicos, en donde se encuentran partículas que se llaman quantum, que en realidad esas partículas son consideradas partículas ondas, porque una persona la puede estar viendo quieta y otra la puede estar viendo en movimiento al mismo tiempo. La cuántica trae este concepto de que no existe el tiempo, no existe la forma, no existe el espacio, y que algo puede estar al mismo tiempo, en el mismo instante, en distintos lugares, y a la vez puede verse de distintas formas en ese mismo tiempo-espacio, ¿no? Entonces, realmente, dentro de los conceptos, es súper esperanzadora la energía cuántica, la tecnología cuántica, pero también nos genera incertidumbres, porque hay mucha información que no la podemos ver, no la podemos medir como lo hacía la física tradicional, que solo se ocupó de estudiar la materia, ¿no? Dentro de los estudios que realicé desde aquel entonces, desde hace 4 años atrás, fueron protocolos de investigación en pacientes con personas que trabajan con resonadores cuánticos, como el Quantec, el Esquio, el BioWell, en donde se obtuvieron resultados en todos los casos,
en que se expuso el accesorio, se hicieron mediciones previas a la exposición, mediciones posteriores a la exposición con un protocolo en donde dejaban de consumir todo tipo de medicación, suplementos que venían consumiendo en su día a día, ¿no? En el BioWell, por ejemplo, se pudo apreciar el cambio en el campo electromagnético, lo que también conocemos como aura, en realidad en este campo energético, en la imagen de abajo, a la derecha, en donde una persona se hace la medición y podemos ver una foto Kirlian virtual, en donde el campo electromagnético de esta persona tenía un desorden importante, el campo energético tenía fugas, una disminución de este campo, y cuando se coloca el accesorio, inmediatamente en la imagen de la derecha podemos observar cómo se modifica, cómo aumenta la energía, cómo se restablece el campo, se disminuyen las fugas y hay mayor luminiscencia en este campo. Eso significa que hay una restauración en este campo. También se observó mayor equilibrio en todos los órganos. Sin el accesorio se llegaba a encontrar un equilibrio energético en 2 órganos y con el accesorio pasó a 10 órganos inmediatamente. También se hicieron estudios con radiestesia, aurímeter, en donde pudimos evaluar cómo se elevaba la frecuencia vibratoria de una persona y cómo se amplificaba el campo. Es decir, una persona que tiene un campo que llega aproximadamente a 1 metro de distancia, que sería lo normal y esperable, cuando se coloca el accesorio se expande o se amplifica hasta 10 a 13 metros de distancia. Realmente se genera una esfera que es inmensa, una estructura que es como la que aparece detrás de estos carteles, que es una imagen toroidal, en donde las fibras energéticas, los canales energéticos, se restablecen y emiten una información continua en todos los vórtices, principalmente en los chakras, ¿no? También hicimos estudios a través de una bióloga de acá de Argentina, en un laboratorio de células madres, en donde aún sigue haciendo experiencias con células madres. Entre ellas, como se ve en la primera imagen, fue exponer a ver qué sucedía respecto a la reproducción celular y la contaminación del campo si entraba en movimiento y cambios de temperatura y presión. Efectivamente funcionó, las células empezaron a reaccionar, empezaron a reproducirse, los campos se estabilizaron, se preservaron a pesar de los cambios de temperatura y presión. En el siguiente estudio que se realizó fue este mismo año que tuvimos resultados, en donde se expuso a campos de células madres a bacterias que eran resistentes a antibióticos, se les colocaron antibióticos. Estas células seguían, estos campos seguían manifestando positivos en esta infección, y las únicas que reaccionaron, que respondieron y erradicaron la infección fueron las que fueron expuestas al accesorio, ¿sí? Entonces, ese dato realmente también es un hallazgo muy interesante, ya vamos a ver una imagen de esto. También tuvimos experiencias en la Universidad de Ecuador respecto a campos de fibroblastos. Los fibroblastos son unas células del tejido conectivo que reparan y que justamente encontramos la asociación directa de por qué se acelera la cicatrización, porque cuando nos exponemos al accesorio, cuando tenemos una herida, cuando tenemos un golpe, una hemorragia, un sangrado, una cirugía, una quemadura, una úlcera, la verdad es que tenemos testimonios sumamente impactantes. El mío mismo fue en 1 hora que la cicatrización fue completa, se me desinflamó el pie y pude empezar a caminar cuando no caminaba del dolor. Y así tenemos una gran cantidad de testimonios, tenemos hasta necrosis de ombligos resueltas en 24 horas que empieza la regeneración de tejido cuando tenían indicación quirúrgica y nunca llegaron a esa indicación, a la cirugía, ¿no? Entonces, en estos fibroblastos, ¿qué sucedió? En 24 horas de exposición crecieron 10.000 fibroblastos nuevos gracias a la exposición del accesorio. También tuvimos pruebas, por ejemplo, en sangre con una bioquímica que nos facilitó la medición del estrés oxidativo, disminuye el 20% del estrés oxidativo en 20 minutos.
Es decir, esta persona contaba con un estrés moderado del 30%, que puede generar daños celulares, y a los 20 minutos de colocación del accesorio bajó a un 10%, que era un estrés normal. Bueno, luego se hicieron más de 70 análisis en el laboratorio que se llama CONACYT, CIDETEC. Es un centro de investigación destinado al desarrollo de nanotecnologías o tecnologías electroquímicas, quienes determinan la inocuidad debido a que no contiene ningún componente que vaya a generar algún daño en la salud, y determinan su seguridad de uso, ¿no? Realicé estudios en el sueño porque sí era llamativo que la mayoría de las personas experimentaba cambios en el sueño, en el mejor descanso, en que comentaban, ¿no?, entre las personas que lo iban probando, que era un sueño más reparador, profundo, con sueños vívidos. Entonces dije, bueno, ¿de qué manera vamos a descubrir, determinar que esto efectivamente trae modificaciones a nivel cerebral? Si son frecuencias, entonces estas frecuencias deben generar modificaciones en el cerebro en las distintas fases. Tal así que llega el primer informe de un paciente que estaba en tratamiento con un médico del sueño en México. Este justamente fue su informe, y el médico del sueño le llama la atención que venían haciendo un chequeo con aplicaciones de salud que determinaban las distintas fases del sueño, frecuencia respiratoria, cardíaca, oxigenación y demás, y nos encontramos con que este paciente venía teniendo despertares nocturnos, aproximadamente dormía 8 horas, tenía 25 minutos en la fase REM. La fase REM es una fase sumamente importante, solo cuentan con esta fase quienes tienen glándula pineal, es decir, que hay una conexión directa, inclusive, con la clarividencia, con la atención, con la intuición, con la conexión con otros seres, con otras frecuencias, ¿sí?, que es justamente la fase que nos trae sueños vívidos o sueños paradojales. También se han hecho estudios y se han encontrado resultados, es que esta fase es determinante en el desarrollo de la actividad cerebral, en la atención y la memoria. Esta persona se coloca el accesorio, el día posterior ya empieza a tener modificaciones en el descanso, en el sueño, pasando a tener 10 horas de descanso, empezando a disminuir luego los despertares hasta terminar sin despertares, aumentando la fase de sueño REM, y esto fue lo que más me llamó la atención. Entonces hice una encuesta con un grupo de personas que no habían usado el accesorio, y resulta que el 80% de las personas manifestaba prolongación en la fase REM, el 85% de las personas tenía mejorías en el sueño, un sueño más reparador y profundo, y el 15% disminuía, eliminaba los despertares nocturnos. Esta es la imagen de resultados de células, la célula madre cómo se encontraba contaminada, ¿sí? 13 días después, cómo se ve totalmente limpio el campo. Así podemos explicar cómo colabora en los procesos infecciosos, en la aceleración de la cicatrización y la disminución de la infección. Ahí se ve un poquito más amplia la imagen, justamente. Este resultado para mí fue uno de los más impresionantes, impactantes, alucinantes. No conocía sinceramente este método, y me lo acercó una médica que está viviendo en Barcelona. Ella estudió con los hijos de un médico estadounidense que se llama Bigelsen, quien descubre esta metodología de análisis de sangre fresca a través de microscopios de campo oscuro. Esto es algo trascendental porque hace 40 años que este médico hacía este tipo de experiencias, atendía a las personas cuando entraban al consultorio, les tomaba sangre, primero la miraba y luego hacía la consulta. Es decir, no necesitaba ni siquiera que las personas, que los pacientes le digan cómo se sentían, porque solo con el análisis de la sangre podía determinar el estado total de la persona, incluido
el campo energético, es decir, la vitalidad de esta persona. Es la primera vez que se puede determinar a través de la sangre, ¿sí? Que siempre se analizaba de manera seca y ahora fresca, el campo magnético, el campo electromagnético y esa energía vital a través de unas partículas que aparecen por primera vez llamadas simbiontes, que son partículas pequeñitas, que la pueden ver en imágenes, porque son las partículas blancas más chiquititas. Les voy a mostrar una muestra de una persona, un hombre, ¿sí? Que hacía 2 años venía teniendo exactamente la misma muestra, una persona que se sentía muy cansada, con baja vitalidad, baja fuerza, motivación, realmente no sabían cómo mejorar, consumían suplementos y demás, y no había cambios. Podemos ver la imagen de la izquierda, es más, le voy a dar play, y van a ver que prácticamente no hay movilidad, ¿sí? Esto que se ve como burbujas, en realidad son glóbulos rojos que están apilados entre sí, que no tienen prácticamente buena oxigenación, no tienen movilidad, inclusive hay hasta deformidades, y lo que son los puntitos blancos prácticamente ni se mueven y están en muy poquita cantidad. Esta persona empezó, la médica que colaboró en esta investigación empezó a hacer pruebas a partir de las 3 horas de exposición del accesorio, a las 12 horas, a las 24 horas, tomaba muestras de sangre y analizaba, iba viendo que realmente empezaba a reaccionar, empezaba a activarse el campo de manera inmediata, y nos comparte esta muestra del día 3, en donde ya a simple vista se pueden ver los resultados, en la cantidad de simbiontes reparando el campo, moviéndose, que es realmente alucinante. Los glóbulos rojos, cómo se llenan de oxígeno, ¿sí? Ya no están más apilados, no están más apelotonados. La persona empezó a manifestar cambios, ¿no? En la vitalidad, en la fuerza, en la motivación, en la oxigenación, el rendimiento físico. Realmente sentía que había cambiado su vida desde el momento en que se la colocó por primera vez. Cambios tenemos inclusive hasta en la oxigenación, en la frecuencia cardíaca, respiratoria, que justamente son algunos de los resultados que podemos comprobar nosotros mismos en nuestras casas. Porque el día que tengamos un accesorio de exposición, que nos presten uno, que adquiramos uno, realmente es importante que empecemos a registrar cómo estábamos, cómo nos sentíamos, qué nos pasaba, cuánto nos dolía, cómo dormíamos, a dónde llegábamos, cuál era nuestro rendimiento físico, nuestra oxigenación, o cuál fuera el dato que era un limitante para nosotros en el día a día, y de repente lo podemos medir, lo podemos evaluar, ¿no? Los cambios son en todos los campos. ¿Por qué? Porque la frecuencia vibratoria es el pensamiento, es la emoción, es la célula, es el átomo, es el alimento, es el agua, absolutamente todo está configurado por frecuencias. Cuando las frecuencias cambian, nuestro campo cambia, nuestro estado cambia, hasta el estado de conciencia, porque empezamos a vibrar en una frecuencia más alta y a sintonizar con frecuencias que sean similares, con lo cual empezamos a atraer en todos los aspectos de la vida, como bien mencionamos el concepto de salud, que es el completo estado de bienestar físico, emocional, mental, social, laboral, económico, ¿no? Porque es todo frecuencial finalmente. Entonces, cuanto más ordenamos nuestro campo, o cuanto más se ordena nuestro campo, más reacciones positivas voy a tener en todos los aspectos. En el campo físico podemos evaluar la estabilidad, la fuerza, el equilibrio, la resistencia, el alivio de un dolor que es realmente maravilloso. En el 80% de los casos esto sucede, sobre todo si el proceso es inflamatorio más que degenerativo. Mejora la postura, esto también es muy llamativo. ¿Por qué? Porque al conformarse esta reestructuración,
nos alinea con la fuerza de gravedad, con el eje de la Tierra, modifica nuestra postura y empezamos a caminar más derechos, tenemos mayor elongación, elasticidad, y esto lo pueden apreciar desde personas deportistas, profesores de yoga, que hagan ejercicio todos los días, midiendo inclusive la cantidad de rendimiento físico, hasta personas que son deportistas que tenían una gran producción de ácido láctico, que llegaban hasta vomitar del exceso de ácido láctico, aquellos que tienen rendimientos forzados, ¿no? Y estrés muscular o fatiga muscular, justamente empezaron a disminuir esta producción de ácido láctico, ya no vomitaban, por ejemplo, aumentaba la oxigenación, regulaba la frecuencia cardíaca y respiratoria. En el campo mental, campo emocional, lo que refiere la mayoría de las personas, y siempre hablamos de un 80% aproximadamente, que es la cantidad de datos recopilados, ¿no? En donde las personas sienten esa vitalidad, refiere una sensación de bienestar, de relajación, de paz interior, de enfoque mental, de claridad, de discernimiento, de toma de decisiones de cosas que hacía tiempo no lograban encaminar. Esto también lo podemos apreciar mucho en niños con déficit de atención, cambios en el comportamiento, un gran índice de la frustración, a reacciones, en su enfoque mental, en el comportamiento social. Es muy notable en este aspecto. En el campo energético eleva la frecuencia, amplifica el campo, desbloquea los chakras. Todo esto ha sido comprobado, por eso es que se los estoy compartiendo, porque cada uno de estos ítems fue justamente comprobado a través de estudios que permitían mostrar estos resultados. ¿Cómo podemos hacer pruebas caseras, ¿no? A través del oxímetro de pulso, de cronómetros, de hacer pruebas de equilibrio, de fuerza, siempre a través de la resistencia, pruebas de elongación, por ejemplo, personas que tienen dificultad para levantarse de una silla, para levantar una rodilla, para tocarse los pies, lo hacen sin el accesorio y luego con el accesorio van a poder identificar el antes y el después. Dentro de los modos de usos es muy sencillo, simplemente es usarlo. Las 24 horas, los 7 días de la semana, es como estar expuestos constantemente a una frecuencia que es ultra elevada. Entonces, si nosotros lo tenemos, estamos expuestos permanentemente y la regeneración de nuestras células y el ordenamiento de nuestros átomos y de nuestro campo es continuo e inmediato. En cambio, si nos sacamos el accesorio, nuestro cuerpo vuelve a caer a nuestra frecuencia de base, al desorden al que nos exponemos cuando estamos en contacto con otras personas, con contaminación en una ciudad, con frecuencias bajas y demás. Por lo cual, esta protección de campo es sumamente importante, hasta inclusive con lo que son los cambios invisibles o sutiles, que no los podemos ver, pero que suceden de manera inmediata, ¿no? La protección frente a las radiaciones, como lo que son las antenas, la verdad, hoy en día es algo que no podemos no prestar atención. Justamente es uno de los grandes causantes de enfermedades que antes no habíamos visto. Yo hice prácticas en el Argerich, por ejemplo, durante años, y hace 15 años atrás habíamos empezado a ver los primeros leucemias y linfomas en gente adulta, cosa que en ese momento era raro, ¿no? Entonces se hizo un estudio de campo, una investigación para determinar qué estaba pasando, por qué las personas empezaban a desarrollar esta enfermedad que hasta el momento era común en los niños, las leucemias, ¿no? Hoy en día creo que todos tenemos a nuestro alrededor personas que han tenido o que tienen linfomas y leucemias, ¿no? Y esto justamente fue determinado por la calidad de agua, de los alimentos y de las radiaciones que en ese entonces había en la zona de la boca. Imagínense ahora que tenemos antenas, por ejemplo la 5G, que tienen ondas cortas y que necesitan emisores a menor distancia, con lo cual estas antenas generan constantemente caídas de nuestra frecuencia y de nuestro campo.
Bueno, se coloca principalmente en las zonas afectadas. Esto es muy importante, es decir, la emisión del accesorio es en profundidad, hacia afuera y hacia adentro. Se restablece por completo a nivel frecuencial, a nivel de campo. Pero si tengo una zona, un área con inflamación, con dolor, una contractura, una herida, se coloca directamente en la zona porque va a reparar y vamos a notar el beneficio de una manera más rápida, más potente que si está alejado de la zona. También por la noche lo podemos dejar entre las sábanas, debajo de la almohada, o lo podemos llevar colgando. Es la experiencia de cada uno la que determina los resultados también. Bueno, otro dato que es importantísimo es la ionización del agua. Ustedes saben que Masaru Emoto fue un investigador japonés que ha sido una revolución en el mundo porque él empezó a estudiar cómo se modificaban los cristales de agua a través de las intenciones, ¿no? Entonces, medía a través de el amor, del odio, de la música clásica, del heavy metal, ¿no? Y de esa manera rescataba cristales de agua y se podía ver la armonía y la coherencia que había en los cristales y qué sucedía cuando las personas consumían las distintas aguas, ¿no? Y ahí estamos hablando justamente de cambios frecuenciales. Lo que hace el accesorio es justamente generar esa reestructuración y esos cristales armónicos de agua. Entonces, al reestructurar el agua, lo que hace es que haya mayor hidratación a nivel celular, mayor humectación, reparación de tejidos a nivel interno, como enfermedades gastrointestinales. En diabetes, por ejemplo, el consumo de agua ionizada es importantísimo, ¿sí? Hemos visto muchos más resultados en diabetes, por ejemplo, con el consumo de agua, que colocándose solamente el accesorio. Así que es lo mismo también podemos hacer, miren, por acá tengo splash o goteros de agua y le colocamos un accesorio para rociarnos la cara, para el rejuvenecimiento, para rociar una herida. Hemos tenido casos realmente complejos como amputaciones de pies en personas diabéticas que han tenido una recuperación y un cierre de herida en 15 días, cuando ustedes saben que en un pie diabético puede llevar meses e inclusive años. Realmente importantísimo el lavaje con agua ionizada en la zona afectada. En personas con lesiones de piel, por ejemplo, también se usa mucho el agua ionizada. Ni hablemos si en la casa sucede, de hecho yo tengo niños chicos, me ha pasado en que se han caído, se golpean, tienen hematomas o se cortan, por ejemplo el más pequeñito se cortó el labio, enseguida se inflamó el labio, el sangrado no paraba porque había sido un corte profundo, le ponía agua, hielo y no sucedía nada, y fue cuestión de segundos, le dije, mordé la tarjeta, se lo colocó directamente en la boca, en un instante dejó de sangrar, ni una gota más de sangre, se desinflamó por completo el labio, y en esos momentos creo que van a apreciar mucho más los resultados que una persona sana que se la coloque y esté atenta a estos cambios sutiles o de discernimiento, de enfoque, de rendimiento físico, de esta sensación de bienestar, ¿no? De dónde estamos parados. Numenau se llama Mi Nuevo Yo Ahora, porque lo que hace el accesorio es devolvernos a nuestra frecuencia original, reconectar con nuestra frecuencia original, por lo cual nos reconecta con quiénes somos, qué hacemos, qué venimos a hacer, qué es lo que nos hace feliz en esta vida, y empezamos a tomar decisiones en función a ese yo soy, a ese yo real, digamos, que empieza a guiarnos, a conducirnos en este plano. Bueno, el dato más importante es que a mayor tiempo de exposición, mayores son los resultados. Hemos visto que a los 15 días las células se estabilizan mucho más, que al mes de utilización parámetros desde glucemias, por ejemplo, presión arterial, se estabilizan mucho más que los primeros días de colocación. Así que es importante tomar conciencia de la importancia del uso en el tiempo.
Dentro de los usos por los que podemos aplicarlo, ¿no? Es más, al mismo que tenemos nosotros, lo podemos aplicar en el agua por el instante en el que vamos a consumir el agua, lo podemos aplicar en plantas, en flores, y podemos inclusive hacer nosotros mismos la comprobación. Yo al principio, con el afán de descubrir los resultados, coloqué 2 floreros, 2 jarrones de agua con las plantas, a uno le puse el accesorio, al otro no, y entonces ustedes mismos van a apreciar la durabilidad, la intensidad del color, el cambio en cada una de las flores, en este caso. Los alimentos, los animales. Una enorme cantidad de testimonios en animales. Siempre digo que hay algo que tienen a favor, tanto animales como niños, que son otros que manifiestan cambios que son realmente espectaculares. ¿Y sucede por qué? Porque ellos no introducen el pensamiento limitante como principal condicionante del accionar de frecuencias energéticas, ¿no? No tienen prejuicios, no tienen juicios de valor sobre lo que están haciendo. Simplemente es entregarse a lo que es, al accionar de una frecuencia que es sumamente elevada. Pero si nosotros, con nuestro propio pensamiento, que es una frecuencia, estamos generando limitaciones o condicionamientos como esto debe ser placebo, si yo creo que me hace bien, me va a hacer bien, ¿sí? O a mí no me va a funcionar, o para mi enfermedad seguro que no va, o si a tal le hizo tal resultado, entonces a mí me va a hacer el mismo, ¿sí? Todos conceptos que son totalmente erróneos para la mecánica cuántica. Porque si hay algo que estamos seguros es que cada ser es un individuo totalmente diferente, único e irrepetible con relación al resto, ¿no? Entonces, cada quien responde de una manera particular, individual, que no es comparable con lo que puede suceder en otro caso. Entonces, animales y niños realmente tienen resultados espectaculares. Hemos hecho experiencias con caballos, inclusive estamos haciendo investigación con cóndores, con gatos, con perros, con vacas, ovejas, gallinas, pájaros. Miren, hemos tenido tanta cantidad de testimonios en animales que son maravillosos que vale la pena. Bueno, también se puede enviar a distancia porque hay algo que es entre el entrelazamiento cuántico y el doble cuántico, es que uno puede trabajar con el mismo ser a pesar de que no esté en presencia física, ¿sí? Pero sí podemos abordar su propio campo a la distancia. ¿Cómo? Colocando nombre completo de la persona, fecha de nacimiento o una foto de la persona y colocando el accesorio, así como se envía Reiki, por ejemplo, o mismo las oraciones que tienen su efecto, ¿no? También podemos utilizar el accesorio como medio para enviar estas frecuencias y podemos demostrar que la otra persona inmediatamente está recibiendo esta frecuencia. También se utilizan terapias, ¿sí? Una gran cantidad de terapeutas están utilizando los accesorios en sus terapias en camillas, colocando sobre cada uno de los chakras, de los vórtices, haciendo alineaciones, barras de access, magnetoterapia, distintas técnicas que son complementarias al uso del accesorio y que se potencian los resultados. Justamente hablando de resultados, es importante realmente que tomemos conciencia que cada uno va a tener un resultado totalmente distinto a otro. En el 80% de los casos los resultados son inmediatos, es decir, sienten cambios en todos los campos. Pero hay un porcentaje que refiere no sentir nada, aproximadamente es un 10%, un 15%, que dice yo no sentí nada, a mí no me hizo nada. Resulta que cuando empezamos a hacerle pruebas, empezamos a claramente demostrar que su cambio, que su campo, que su cuerpo cambió completamente, pero no lo pudo apreciar porque no tomó registro del antes y el después, ¿sí? Y también tenemos otro porcentaje que genera crisis curativas. Ahora vamos a ver qué es eso. Dentro de los resultados inmediatos, la mayoría experimenta alivio del dolor,
regulación del sueño, sensación de bienestar, de paz interior, estabilidad, fuerza, resistencia, equilibrio, mayor rendimiento físico, seguridad en la marcha, bueno, la aceleración de la cicatrización en el caso de quienes tienen heridas. Y las crisis son en realidad oportunidades de sanación, porque son mecanismos de depuración y de desintoxicación, que lo que hacen es básicamente empezar a limpiar los tejidos, sacar radicales libres, mandarlos al torrente sanguíneo y eliminarlos por vías de excreción como materia fecal, orina, sudor. ¿Qué síntomas o sensaciones podemos tener estos primeros días? Náuseas, vómitos, alguna diarrea, mareos, cambios de temperatura, de sudor, podemos sentir mucho calor, podemos tener inestabilidad emocional también, o que se intensifique el dolor de base. Cualquiera de estas sensaciones son totalmente normales y esperables en los casos en los que hay una irregularidad bastante marcada, una intoxicación del cuerpo o muy baja frecuencia. Si es intolerable, la sintomatología se retira y ahí frena, ¿sí? Si no, lo ideal es que uno igualmente la deje colocada para poder depurar y desintoxicar en profundidad del cuerpo. Tenemos muchísimos testimonios, la verdad es que no podemos hacer asociaciones por enfermedades, pero también sí vale la pena mencionar que hay ciertas dolencias, ciertas situaciones que tienen resultados realmente impactantes y que son comprobables desde el momento en que se lo colocamos, como los estados de cansancio, depresión, fibromialgia, insomnios, diabetes, autismo, cicatrización de heridas, cefaleas y migrañas que hacen grandes crisis, pero luego tienen mejorías que son impresionantes, dificultad en la marcha, rendimiento físico, son algunas de las tantas que tienen excelentes resultados de manera rápida. Testimonios hay miles, hay miles. Gracias a Dios hoy en día son millones de personas las que lo usan y que nos comparten a diario sus testimonios, sus experiencias. Hoy recibí 2 testimonios sobre cáncer, un cáncer de huesos tenía alteraciones en los laboratorios desde hace unos meses. Hace tan solo, no recuerdo si 1 o 2 meses que empezó a usar el accesorio y sus laboratorios están totalmente normales, no entienden qué pasó, en el medio no tuvo ningún tipo de medicación ni nada distinto que haya hecho más que el accesorio, se le fueron los dolores, disminuyeron imágenes, casos que son realmente impactantes, que son impresionantes. Aquí en la imagen mismo tenemos varios que han sido realmente de gran impacto en fibromialgias, en hemorragias digestivas, síndrome de Guillain-Barré, artrosis degenerativa de rodillas, esperando reemplazos, postrados en una cama y que de repente se levantan y empiezan a caminar. Bueno, la verdad es que el sistema también que propone la compañía es que mientras tengamos la posibilidad de probar y comprobar nosotros mismos los resultados, que realmente nos demos la oportunidad, porque solo uno puede decidir, puede sentir si está listo para recibir este tipo de frecuencias. Contraindicaciones no tienen, ¿sí? No tienen ningún tipo de contraindicaciones. Desde bebés, los más pequeñitos que hemos colocado fue a bebés prematuros de 700 gramos, a personas mayores, inclusive en la última etapa de la vida, transitando duelos, transitando la misma muerte, como tratamiento complementario paliativo, ¿sí? En terapias intensivas hemos colocado cantidad, imaginen que los primeros 3 años fueron acompañados de esto que fue la pandemia, ¿no? El COVID, con lo cual una gran cantidad de testimonios hemos recolectado en ese entonces. Personas que realizan quimioterapia, radioterapia, que tienen dispositivos, implantes, marcapasos, todo el mundo la puede utilizar, ¿sí? Justamente porque CONACYT-CIETEC, dependiente del gobierno mexicano, fue quien determinó la inocuidad y la seguridad de uso debido a que no contiene ningún componente que vaya a generar algún tipo de daño en la salud. Algo que es importante recalcar es que NUMI no es
un dispositivo médico por el momento, ¿sí? ¿Por qué? Digo por el momento porque sí estamos detrás de certificaciones con aval internacional para que sea reconocido como tal, porque hasta el momento la misma medicina se rige por la física tradicional de Newton y no por la mecánica cuántica, porque no están establecidas las leyes ni las reglamentaciones en ningún organismo ni asociación en ningún país del mundo. Cuando esto suceda, realmente va a cambiar el paradigma de la salud, de la medicina, de los diagnósticos, de los tratamientos, de la informática, de la educación, de la alimentación, de absolutamente todos los sistemas, porque claramente las estructuras van a ser totalmente diferentes porque no hay estructuras, básicamente. Entonces, no es considerado por el momento un dispositivo médico, sino un accesorio complementario. No reemplaza medicinas ni terapias. No podemos dejar de tomar una medicación por nuestros propios medios si no estamos controlados por médicos que acompañen el proceso, no necesariamente que entiendan del accesorio, pero sí que evalúen nuestras condiciones clínicas para decidir disminuir dosis o no. Tenemos múltiples casos de enfermedades crónicas degenerativas que aparentemente no iban, son irreversibles, ¿no? Como diabetes, hipertensión, colesterol y hoy en día hipotiroidismo, y contamos con una gran cantidad de casos que han dejado por completo la medicación por prescripción médica y que se encuentran en límites totalmente normales en todos los casos. No reemplaza absolutamente ninguna terapia, no es una herramienta que prometa milagros ni que garantice la sanación o la curación. ¿Por qué? Porque volvemos a la base, que es el mecanismo de acción. Es la restauración del campo electromagnético, con lo cual no sabemos cómo va a trabajar en cada caso en particular. Pero sí contamos con una gran cantidad de resultados en investigaciones y en testimonios. No es ninguna herramienta con fines espiritistas, mágicos ni placebos, ¿sí? El placebo no contiene nada. Esto sí contiene un circuito, sí contiene tecnología, sí contiene minerales y tiene un mecanismo de acción. Neumicar es ciencia y la ciencia cuántica integra la ciencia y la espiritualidad porque cuanto más elevemos nuestra frecuencia, mayor reordenamiento va a haber desde nuestro ser hacia el resto, ¿sí? Justamente el propósito es llevar bienestar y elevar la frecuencia en todo el planeta. Bueno, me gustaría, finalizando esta presentación, que quienes tengan ganas de hacer alguna pregunta, de sacarse dudas, si pueden levantar su manito en donde dice reacciones, ¿no? Ahí ponen levantar mano y entonces vamos abriendo los micrófonos de a uno para que puedan sacarse las dudas que vayan teniendo. Silvi, sí. Ahí estaba tratando de desmutarme. Bueno, primero agradecer, Romina, toda tu información, este tiempo hermoso que nos dedicaste y por supuesto también a todos los que están presentes y sintieron el llamado, que en muchos casos quizás es la primera vez que tienen el acceso a todo este tipo de información. Y después lo que quería compartir un poquito es mi experiencia, porque Ñumi llegó hace muy, muy poquito a mi vida, en junio, que tuve ahí la suerte de ser invitada a una charla que diste acá cerquita, bueno, en Loma Verde precisamente, y quería contar un poco mi experiencia porque ese día yo justo me había lesionado los músculos intercostales, así que estaba bastante limitada cuando, ni hablar de ser una inspiración profunda, ¿no? Una mínima toma de aire ya sentía ahí el dolor, y mientras vos diste la charla, esa es la ventaja de haber sido presencial, ofrecieron quienes querían probar el accesorio durante la charla, si teníamos alguna dolencia, yo por supuesto que levanté ahí la mano, me coloqué el accesorio en la zona, sobre la ropa, y no se me dio por tomar el tiempo, pero bueno, yo medio ansiosita, ¿no? Pasaron 5 minutos y dije, a ver, voy a empezar a inspirar. Y
llegué a la inspiración profunda. Bueno, primero, por supuesto, que cuando ya pasé el límite de lo que me estaba doliendo en el momento y me di cuenta que no, dije, voy a seguir. Llegué al máximo de inspiración y no me dolía. Yo dije, bueno, acá, un poco lo que pasó con tu pie, ¿no, Romy? Digo, acá hay algo que eh, es muy fuerte. Dije, acá, bueno, quiero llevarme una, dije yo. Y debo decir también que había ido a la charla más que nada por mi mamá, que tiene 88 años, más allá que yo también con mi profesión estoy siempre buscando herramientas que puedan acompañar a mis pacientes y como bien dijiste, yo también creo en las causalidades. Yo ya hace un tiempo que estaba buscando formas y métodos de trabajar sobre la prevención de la salud, ¿no? Cuando uno, bueno, sabemos, y sé que acá hay otros colegas presentes, que la mayoría de las veces nos llegan pacientes que muchas veces nos sentimos que llegamos tarde. Entonces, digo, bueno, en toda esta era que estamos viviendo de grandes cambios, yo digo, es hora de empezar a enfocar en la prevención y lo que es el bienestar, o sea, prevención de la salud y el bienestar en general. Por supuesto que yo, porque estoy en el área de la salud veterinaria, pero digo animal, pero en todas las áreas, hasta incluso, como bien dijiste, los alimentos, el agua. Así que bueno, simplemente era compartir un poquito esa experiencia, porque bueno, creo que es una herramienta que es la que va a cambiar a muchas vidas, eso no tengo duda, porque lo vi también en mi madre y en pacientes que he podido ya compartir con ellos, y la verdad que bueno, estoy súper, súper agradecida. Gracias Silvia, porque realmente para mí es muy valioso el compartir los testimonios, las experiencias, porque también incentiva, ayuda a otras personas a tomar la decisión de al menos darse la oportunidad de probarlo, ¿no? Y justamente estaba buscando por acá si tenía mi foto del pie de ese entonces, cuando tomé contacto por primera vez, y que fue justamente lo que hizo que me entraran todas las dudas y empezara con esta investigación, porque realmente los cambios fueron inmediatos. Y se los voy a compartir porque acá lo tengo. Bueno, fue una herida longitudinal en la planta del pie, me hicieron 7 puntos. Yo cuando llegué a la reunión llegué con muletas, con la imagen de la izquierda, que había 3 puntos con secreciones, inclusive entreabiertos todavía, inflamación en la zona. Si ven, prácticamente no tenía arruguitas al pie porque estaba muy inflamado. Y luego de 1 hora de colocación, sucede la imagen de la derecha, en donde se puede ver que está totalmente desinflamada, ¿sí? Tiene arruguitas, no está enrojecida como en la primera imagen, ni tensa, ya no tiene secreciones, hasta se cerraron, se entrecerraron los puntitos, y ni hablar que dije voy a intentar pisar, porque hacía 3 semanas que no pisaba, y empecé a pisar sin dolor. Realmente para mí fue un cambio impresionante en 1 hora nada más. Y por acá tengo también otra respecto a cicatrización, que me la compartieron ayer, sobre una necrosis de ombligo. Saben que necrosis es tejido muerto, con lo cual se supone que no se debería regenerar, e inclusive tenía indicación de remoción quirúrgica, y miren lo que sucedió. Esta es la imagen de cómo estaba el tejido en el ombligo, que a la vez realmente es muy riesgoso que esto pase a la parte interna, ¿no?, del abdomen. Y se coloca el accesorio. Voy a compartir la siguiente imagen. A los 15 días el ombligo estaba totalmente regenerado, limpio, sin infecciones, normal y sin haber hecho ningún tipo de tratamiento, habiendo suspendido la cirugía de remoción y sin haber consumido antibióticos, con lo cual, imaginen, el médico estaba totalmente sorprendido de esta situación, ¿sí? Anoche mismo también tuvimos otro caso muy fuerte de un accidente automovilístico en donde la mujer quedó 4 meses inmovilizada, con vértigos, mareos, migrañas tremendas por el propio golpe, por lesiones en la columna, no tenía estabilidad.
Bueno, se coloca el accesorio de dolores en todo el cuerpo. Es más, les voy a compartir la imagen que ella nos compartió de cómo tenía que estar. 4 meses, esta mujer es de Curazao, 4 meses estaba en esta posición sin poder ver la luz, acostada, con molestias todo el tiempo. Le llevan el accesorio un día, inmediatamente se le empiezan a aliviar los dolores, pero a la noche duerme profundamente toda la noche, amanece y amanece como si fuese otra persona. Así que a los 10 días se toma una foto para que veamos lo que fue. Venía 4 meses en esa condición y es odontóloga, ella no podía ni trabajar. Cuando se lo colocó empezó a trabajar, empezó a hacer su vida normal en el día a día y 10 días después de colocársela, miren la imagen, es otra persona, se le cambió el semblante, la vida le cambió, ¿no? Hoy en día, hace 4 años que lo utiliza, fue una de las primeras en el mundo que empezó a utilizarlo y que fue este testimonio, ¿no? Así que bueno, por acá preguntaban en el chat si tiene vida útil. No, no tiene vida útil, justamente es uno de los grandes beneficios de la tecnología cuántica. No se gasta, no se renueva, no se recarga, no lo tienen que exponer al sol porque no trabaja por fotones, no hay que hacerle limpiezas energéticas porque es tecnología, va a funcionar igual. Se lo puede prestar a otra persona, pero sí sugiero que sea momentáneo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se lo quitan y se lo ponen a otro, ustedes se desconectan de esta frecuencia y todos los procesos se detienen. No vuelven a cero, ¿sí? Lo que se logró. Pero de ahí en adelante vamos a frenar la reparación en la que se venía trabajando, con lo cual lo ideal es que sea individual. Pero si en un momento determinado sucede algo a un ser querido, a un amigo, a alguien que pasa por la calle, hemos tenido casos de infarto de miocardio, de edema de glotis, edema agudo de pulmón, casos que son realmente urgencias y emergencias médicas que se han salvado porque le han puesto en ese instante el accesorio. Así que la verdad es que se puede prestar sin ningún problema. Y con respecto a otras preguntas frecuentes, si se puede meter en el agua, por ejemplo, no lo recomendamos porque con el tiempo se puede pasar esto que le pasó a esta tarjetita, que por diferencias de presión, temperatura, humedad y demás, se salta la tapita, así que eviten esos cambios de temperatura brusca o sumergirlo en el agua, más bien lo colocan al lado, que con eso es suficiente. Y bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que por acá en el chat están haciendo alguna. Bueno, muchas gracias, dice Lucy. Bueno, yo no sé de dónde son todos, pero sí les pedimos que quien esté interesado en conocer más, en tener esta información por privado, en que les informen cómo son las formas de adquirirlo, hay promociones inclusive semanales y demás. La verdad es que los costos en esto son variables de acuerdo a la cantidad que uno también adquiera, con una por persona, por animal, por planta, por agua, es sumamente suficiente. Así que en ese sentido les solicito que se comuniquen con las personas que la invitaron, que les han pasado el link, para que ellos mismos puedan seguir asesorándolos en todo lo que sea necesario. Tenemos Zooms de capacitaciones con especialistas que forman parte de la compañía, médicos, nutricionistas, psicólogos, que van de lunes a jueves, por la noche, por la tarde, por el mediodía, acompañando justamente y capacitando a todas las personas que van empezando a utilizar los accesorios, que van contando sus experiencias o teniendo sus propias dudas también. Así que en eso hay un acompañamiento a diario y semanal. ¿Qué más? ¿Qué diferencia tiene en efectividad con el Esquido Quantum o el Time Waver? Bueno, la realidad es que el Esquido y el Quantum son resonadores cuánticos, pero son máquinas a las que uno debe conectarse, ¿sí? Es decir, se hacen terapias en el momento
básicamente encuentra qué está desordenado, qué está desequilibrado, se trabaja sobre eso y luego nos desconectamos y a veces quedan enviando a distancia. Justamente con el Esquio y el Quantec hicimos estudios y lo que llamó la atención fue cómo se lograba sostener una recuperación, un parámetro en el que se trabajó en la sesión de manera continua, prolongada, sin que se caiga, porque normalmente cuando salimos de la sesión, esos parámetros vuelven a moverse, ¿sí? A inestabilizarse. Entonces, esto fue algo de lo que llamó la atención a la terapeuta que es especialista en estos sistemas de resonancia y lo que nos compartió. Inclusive algunos parámetros que no lograba mejorar a través de estos sistemas, los logró mejorar a través del accesorio. La frecuencia en la que trabaja, la realidad es que hasta el momento hemos medido varios sistemas y no hay nada semejante a una frecuencia tan elevada como la que aporta el accesorio. Bien, si acá me dicen recordar que no se adquieran por Mercado Libre, ni por Amazon, ni ninguna tienda virtual. Eviten esto, sí, porque entiendo que por ahí lo primero que hace uno es googlear, buscar información, y dos cosas les quiero decir. Una es que todo este tipo de información que brindamos hoy, como muchas más que contamos, se envían de manera privada, ¿sí? Así como a nivel mundial no hay un aval que sostenga, que proteja nada que tenga que ver con este tipo de tecnologías, por tal motivo se preservan las investigaciones, los descubrimientos, los resultados, y no se exponen de manera abierta hasta que no realmente hagamos un trabajo profundo en el tema, que estamos justamente con el foco puesto en esto para que realmente sea reconocido como tal a nivel mundial y se lo pueda recomendar en el ámbito de la salud a todo el mundo. Mercado Libre, Libre, Amazon, este tipo de tiendas a veces ponen productos que son imitaciones, que no sabemos si son reales, no sabemos si son distribuidores oficiales, no les va a cubrir la garantía del producto. Aparecen una gran variabilidad de precios, inclusive tampoco sabemos si van a estar dañados o no, por qué los están poniendo ahí, porque no es el sistema de comercialización. En todo el mundo se respeta la misma forma, el mismo sistema, el mismo valor, por lo cual eso es lo seguro y es lo que uno debería acceder para tener un seguimiento, para tener su garantía, para que se le puedan resolver todas las dudas o lo que vaya a surgir en adelante. Para ayudar a distancia debemos colocar el nombre de la persona. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que sea necesario para colaborar en la mejoría de la persona. A veces son necesarios días, a veces es un día en el momento que está justo con una situación aguda. Vamos a poner el caso de una crisis asmática o de pánico, entonces lo colocamos en el momento y ya pasa y listo. Ahora hay otros casos que están en terapia intensiva que lógicamente van a necesitar más tiempo. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? A ver si el sistema de protección de campo es similar a lo de los orgones. Bueno, no es igual, la verdad es que yo inclusive tengo acá mismo orgones, yunguitas, de todo conmigo. Y la verdad, bueno, taquiones, también hemos medido todas las formas, los sistemas, y la protección es mucho mayor con el accesorio. Y el efecto de antioxidante que se genera no sucede de la misma manera que con los orgonites. No sé si hay alguna más. Imagino que para colocarlo a nombre de otras personas hay que pedirle permiso a la persona. Bueno, si la persona está en condiciones, ¿sí? Está consciente y creen que realmente está abierta a recibir, está perfecto, se pide permiso, mejor todavía. Siempre que se intenciona, que se pide permiso y demás, mejores son los resultados.
Pero si la persona está inconsciente, nosotros podemos hacerlo de igual manera, así como se hacen las cadenas de oraciones, nos envía Reiki a estas personas sin tener el permiso y asimismo va a funcionar perfectamente igual. Bueno, creo que no hay más consultas. Igual, cualquier cosa, vamos a seguir en contacto. Voy a ver, no sé si podemos dejar de grabar por acá, si no ya al finalizar se va a cortar. Vamos a seguir en contacto para lo que necesiten, tenemos mucha información que les podemos compartir y contáctense con las personas que los invitaron para poder seguir teniendo el intercambio de lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos, gracias a Sami y a Silvi que organizaron también este Zoom, esta convocatoria para estar al servicio de llevar esta información a todos los que resuenen, a todos los que realmente lo sientan, no solo a lo mejor para uno no es el momento, pero para otro de la familia sí lo es, y entonces realmente nunca sabemos a quién puede llegar, de qué manera y cómo se puede impactar en la vida de muchísimas personas que les ha cambiado radicalmente la vida. Así que es una herramienta poderosísima más que está al alcance, que está disponible en estos tiempos. Así que gracias a todos por compartir, por estar al servicio. También los veo caras conocidas por acá, a Mati, a Noé, a Marta, bueno, Guille, a todos. Gracias por conectarse y que tengan un lindo día y buen fin de semana para todos. Muchas gracias, que todos sigan muy bien. Gracias, Silvia. Gracias.